Hola a todos, que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Bienvenidos a este estudio de la primera carta de Pedro. Hoy estaremos viendo el versículo 1 y 2 con este servidor Joel Flores, en el cual vamos a estar también orando para que Dios nos ayude a discernir su palabra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tú que vives y reinas en los corazones de aquellos que te aman, te pedimos, Señor, porque este estudio sea de provecho. Te pedimos por cada uno de los que van a estar aprendiendo de tu palabra en este momento. Te pedimos porque este estudio pueda ser de ayuda en nuestras vidas espirituales, para que podamos también discernir tu palabra, aprender de tu palabra, cómo la fe es probada, cómo no ser parte de este mundo, cómo sabernos conducir, saber que hay una ciudadanía celestial y que en este mundo solo somos forasteros y peregrinos. Te pedimos, Señor, porque no haya ninguna interrupción en este momento de este estudio, Señor, para que podamos estar concentrados, para que podamos poner la, lo, lo, lo mejor de nuestro entendimiento, que sea que se esté abriendo nuestro razonamiento para comprender estas palabras del apóstol Pedro, Señor, porque este espacio sea de provecho para cada uno de ellos, igual para este servidor. Te pedimos porque me estés ayudando, Señor, a poder compartir esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar comenzando. Vamos a comenzar con el bosquejo de la carta, entrando, como lo había dicho anteriormente, en el versículo 1 y 2, en el saludo y la santificación por el Espíritu. En el versículo 1 vemos cómo se identifica el autor y se identifica de dos maneras, como Pedro y como apóstol de Jesucristo. Leyendo ahí el versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué el apóstol Pedro se presenta como Pedro y como apóstol de Jesucristo? Bueno, la respuesta es porque su nombre de nacimiento era Simón, o más apropiadamente Simeón. En Hechos capítulo 15, versículo 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Si notamos aquí cómo lo mencionan como Simón, porque era su nombre era su nombre judío, y este era algo común, mejor dicho, era algo común. Jesús le dio un nuevo nombre y lo llamó Cefas, en el nombre arameo. Cefas, traducido en griego, es Pedro. Jesús lo llamó piedra en nuestro idioma. Allá, allá en Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahí lo llamó piedra. Jesús lo reconoció a este robusto e impetuoso e inestable pescador galileo, que podría llegar a ser después de estar en la presencia de Jesús. Simón, hijo de Jonás, así también lo reconocían, así era una forma de diferenciar porque existían varios Simón. Y cómo este Simón, hijo de Jonás, se transformaría en esa roca de fortaleza y estabilidad. Se menciona como Pedro porque su nombre personal conocido era su nombre personal y era conocido, por eso se menciona como Pedro. Pero como apóstol de Jesucristo, para base de su autoridad, es decir, enviado directamente por Jesucristo,
que no va a hablar por sí mismo, sino como vocero de Cristo. A los expatriados. Bueno, ahora entremos a la parte que habla el apóstol Pedro, a lo que él se le está presentando, a los expatriados. ¿Quiénes eran estos expatriados? Bueno, más adelante vamos a ver quiénes eran estos expatriados, pero primero vamos a saber qué significa expatriados. En griego, paripidemos, se conoce, se compone, que diga, por ejemplo, se compone para, al lado de, junto a, implica cercanía sin pertenencia. Epi, sobre, y demos, pueblo, nación. Tres palabras para parapidemois. Uno, para, al lado, junto, implica cercanía sin pertenencia. Por ejemplo, el pueblo de donde se encontraban, el pueblo de Dios, donde se encontraba allá en los lugares que menciona el apóstol Pedro, estaban al lado de este lugar, estaban cerca de este lugar, pero no eran pertenecientes a este lugar. Epi, sobre, están ahí, están, pero dice ahí, tenemos pueblo y nación, la nación. Bueno, el pueblo de Dios, podremos decir ahí. Pero literalmente significa alguien que vive junto a un pueblo sin ser parte de él. Es decir, extranjero, residentes, temporal, peregrino o forastero. Eso significa parapidemois, o conocido como los expatriados. Alguien que vive junto a un pueblo sin ser parte de él, es decir, un extranjero, residente temporal, peregrino o forastero. Entonces, cuando hablamos de los expatriados, estamos hablando lo que Filipenses 3:20 dice, que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, es decir, un extranjero, un residente temporal, peregrino, forastero. Ejemplos bíblicos lo vemos ahí en Hebreos 11:13, donde los patriarcas confesaron ser extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Eso hablaron los patriarcas. En Génesis 23, del 3 al 4, Abraham en Canaán decía así, como patriarca. Cuando Sara murió no tenía dónde sepultar y le dijo a las personas, extranjero y forastero soy entre vosotros. Entonces aquí vemos lo que significaba ser expatriados. Somos extranjeros y peregrinos porque Abraham salió de su lugar. Entonces, ahora ¿dónde se encontraba? En un lugar que no era su tierra, donde no tenía un lugar para sepultar a su esposa. Entonces, eso lo llevó a decir que era un extranjero y forastero entre ese pueblo pagano donde estaba. Ahora, espiritualmente, hablando espiritualmente a lo que el apóstol Pedro quiere decir, que no pertenecían al sistema del mundo en el que vivían. Su identidad estaba en el reino de Dios, no en una nación terrenal. No importaba dónde vivas, eres hijo de Dios, es lo que estaba diciendo. Su identidad estaba en Cristo, es lo que está diciendo. Su identidad está en Cristo. Son transitorios en este mundo, está diciendo, son transitorios en este mundo, porque su hogar eterno está con Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro a los expatriados. No es una palabra de exclusión, sino una identidad celestial lo que está diciendo. Ahora, ¿pero qué otra palabra usa el apóstol Pedro? Porque aquí habla de expatriados a los expatriados de la dispersión. Hablando de la dispersión, pasemos a lo que significa dispersión. En griego es diásporas. Su origen histórico de la diáspora de los judíos. Entonces, en griego es diásporas.
y tiene su origen en la diáspora de los judíos, de la dispersión. Esto significa literalmente como quien esparce semillas. No sé cuántos han visto algunas flores que esas flores son semillas. Cuando uno sopla o cuando el viento sopla, todas esas semillas se esparcen en todos los lugares. No quedan en el mismo lugar, sino que se riegan por todo el campo. Eso se le llama diáspora o dispersión. Entonces, para los judíos, cuando hablamos de diáspora, porque este es un término judío que lo conocían mucho los judíos a la dispersión, en el Antiguo Testamento Israel fue disperso por la desobediencia. Lo vemos con Asiria, que llevó cautivo a las 10 tribus del norte, Babilonia, que llevó a Judá al exilio después de mucho tiempo, después de 70 años. Después, muchos judíos no regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, la diáspora judía vivía casi en todo el Imperio Romano. Vivían esparcidos por todo el Imperio Romano. No solo en Jerusalén, no solo en Samaria, no solo en Galilea, sino más allá. Estaban dispersos. Entonces, y eso lo comprobamos ahí en el texto de Juan, versículo 35. Juan 7:35 dice así. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Miren la pregunta que se estaban haciendo los judíos cuando Jesús dijo que no lo iban a encontrar. A donde él iba, no lo iban a poder encontrar. Entonces, cuando habla de ese término, allí en el Nuevo Testamento, muchos de estos se estaban preguntando a dónde iba y pensaban que Jesús iba a ir a los que estaban fuera de Israel. Entonces, muchos de los judíos estaban fuera de Israel, estaban dispersos. Ahora, en la iglesia, Pedro adopta el término judío para aplicarlo a toda la iglesia. Todos los creyentes vivían como pueblos santos esparcidos, no como ciudadanos del mundo. Eso es lo que está queriendo dar a entender el apóstol Pedro. No como ciudadanos del mundo. Eso significaba que estos hermanos que vivían en estos lugares no debían acomodarse, no se debían amoldar a ese sistema de mundo que ellos vivían, sino amoldarse a la nueva identidad que ellos tenían como cristianos, como seguidores de Cristo. Y como el siguiente término que va a usar. Bueno, entonces todos estos hermanos vivían en estas provincias: el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. Todas estas eran provincias romanas. Entonces, cuando el apóstol Pedro habla de a los expatriados en la dispersión, está hablando a estos hermanos que vivían en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. Entonces, en el Ponto vamos a ver quiénes vivían allí y el lugar que vivían. Pero estas 5 provincias se encontraban en Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía. Eran territorios bajo el control del Imperio Romano con gran diversidad étnica, religiosa y cultural. Allí vivían cada uno de estos hermanos, los del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. En el Ponto, región al norte de Asia Menor, junto al Mar Negro, una población mayormente rural
con fuerte presencia pagana y posiblemente poca influencia judía. El Evangelio llegó allí por los dispersos del día de Pentecostés. Ahí en Hechos 2:9 se menciona cómo es que estos hermanos llegaron hasta el Ponto, o cómo la iglesia llegó al Ponto, porque bueno, ya eran judíos dispersos, pero cómo llegó la iglesia al Ponto. Bueno, ese Hechos 2:9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Macedonia, en Judea, Capadocia, el Ponto y en Asia. Miren, si notamos ahí se mencionan 3 de los lugares de los que estamos hablando. Entonces, posiblemente la iglesia llegó por el día de Pentecostés al Ponto. Ahora, pasando a Galacia. Galacia, región del centro de Asia Menor, región del centro de Asia Menor. Pablo escribió una epístola a los Gálatas, la carta de Gálatas. Iglesias en ciudades como Denver, Listra y Iconio, las cuales Pablo escribió también. Hola, que Pablo les habló. También era una zona con mezcla de gentiles. También era una zona de mezcla de gentiles convertidos, judíos, legalistas. Por eso lo miramos en la carta de Gálatas. Estos judíos que eran legalistas, donde querían imponer el judaísmo, donde querían volver a las raíces hebreas. Pero también aquí hubo una confusión doctrinal, por eso Pedro exhorta a mantener firme la fe genuina. Por eso vamos a ver en algunos versículos anteriores acerca de la fe genuina. También se menciona la ciudad de Capadocia. Capadocia, región montañosa aislada al este, también mencionada en Hechos 2:9 en el día de Pentecostés, lo que indica que hubo judíos que oyeron el Evangelio desde Pentecostés, recordando que en Pentecostés es el derramamiento de los judíos, donde llegaron muchos judíos de diferentes lugares, los que estaban, ¿a dónde? En la dispersión. Pedro se dirigió a creyentes que vivían lejos del centro del mundo judío o cristiano. Esta región representa creyentes en aislamiento. Ahora pasamos a Asia. Asia, no Asia como continente, sino la provincia romana de Asia, que incluye Éfeso, una de las regiones más urbanas y desarrolladas del imperio. Por eso mencionamos en Éfeso, donde las gentes estaban perdiendo su primer amor, porque era una ciudad con mucha materia prima, con muchas riquezas. Entonces, cuando hablamos de una ciudad desarrollada, urbana, también Pablo realizó un ministerio allí extensamente en Hechos 19. Aquí había una fuerte oposición de cultos imperiales como la adoración del César, por eso si es un lugar urbano y desarrollado, eh, posiblemente que el imperio romano estaba de lleno ahí, entonces estaba la adoración, los cultos, todo lo que tenía que ver con Roma. También encontramos a Bitinia, región noroccidental. Pablo intentó predicar ahí, pero fue impedido por el Espíritu Santo. Y en Hechos 16, donde dice así, Hechos 16:7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero no, el Espíritu no se lo permitió. Entonces ahí vemos que intentaron llegar, pero no se les fue permitido. Entonces, pero
Sin embargo, posteriormente se establecieron comunidades cristianas en estas regiones. Eran parte del fruto del esfuerzo, tal vez no de Pablo, pero tal vez de sus otros compañeros, o tal vez en otro viaje lo pudo haber pasado el apóstol Pablo, o otros creyentes anónimos. Pero Pedro saluda como un solo pueblo también a Bitinia. Entonces, estas eran las provincias romanas, la cual el apóstol Pedro habla a los expatriados, a lo de la dispersión, son el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero vamos ahora a entrar a lo que es el versículo 2, donde vamos a hablar de la santificación en el Espíritu. Dice así: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces comienza el versículo 2 con los elegidos. ¿Quiénes eran los elegidos? Bueno, el versículo 1 los mencionaba. Los lugares como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todos los que viven en la dispersión. Entonces también ahí entran todos los hermanos que viven en diferentes partes. Aplicándolo pues en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, a todos los que vivimos en diferentes lugares, no en un solo lugar fijo. Ahora, a los elegidos. Hablemos de los elegidos. En griego es eklektois. Eklektois significa escogidos, seleccionados, llamados aparte. Proviene del verbo eklegomai, que es escoger cuidadosamente, seleccionar con propósito. No significa el azar, no significa que fue suerte, sino que implica intención, amor y propósito. ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue el amor? ¿Cuál fue el propósito en que Dios mandara a su Hijo? Allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cuál fue la intención? De salvar al mundo, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces aquí está la intención, el amor y el propósito. Por tal manera amó al mundo. El propósito, para salvarlo, la intención, que nadie se condene. Entonces, ahí encontramos que el propósito de ser escogido es que ese llamado, esa intención del Señor tiene, tiene propósito. Ahora, no depende de raza, no depende de la raza, no depende de raza, sino que implica intención, amor, propósito, como dice Juan 36. Entonces, no depende de una ubicación donde se encuentren, lo que está diciendo el apóstol Pedro cuando le habla de los elegidos. No importa dónde se encuentren, no importa el poder que esté ejerciendo el imperio en ese lugar, sino de la gracia. En el Antiguo Testamento, vemos ahí en el Antiguo Testamento, en el subpunto 2, en el número 2, en el Antiguo Testamento Israel estaba descrito como el pueblo elegido de Dios en Deuteronomio 7:6. Si leímos Deuteronomio 7:6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Entonces, Israel estaba descrito como el pueblo elegido de Dios. Para los judíos, ser escogido en hebreo es bajar. Es bajar. ¿Qué significa bajar? ¿O qué implicaba bajar? Implicaba ser parte de un pacto exclusivo con Dios. Implicaba tener responsabilidades espirituales de santidad y obediencia. Implicaba ser luz a las naciones,
¿De qué manera iban a ser luz? Como dice Isaías 42:6, significaba influencia que se da a entender en todas las naciones. Esto da a entender en todas las naciones, en verdad y salvación, en santidad. Entonces, eso implicaba ser escogido. Lo que los judíos entendían, ser escogido significa ser parte de un pacto exclusivo. Soy parte de un pacto, tengo responsabilidades espirituales y tengo la obligación de ser luz para otras naciones. Tengo la obligación de ser influencia para otras naciones en la verdad y en la salvación. Ahora, ¿pero qué más implicaba ser elegido? ¿Qué implicaba más ser elegido? Implicaba la elección ahora. Implicaba la elección ahora no se basa en descendencia física. No da a entender eso. Los judíos entendían que ser elegido significa ser descendiente. Pero ahora ser elegido no se basa en descendencia física, sino en fe en Cristo. Pero como dice 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido. Eso es lo que nos dice 1 Pedro 2:9. Vosotros sois el linaje escogido. Ya no es por descendencia. Y esto que Pedro está queriendo decir es que Pedro toma este concepto de la elección y lo aplica ahora a los creyentes en Cristo, judíos y gentiles, como el nuevo pueblo. Y tal vez muchos de ellos se preguntaban, ¿cómo sé que sí soy escogido? Tal vez por las pruebas que estaban pasando. Bueno, por el llamado eficaz de Dios. El llamado eficaz de Dios produce ¿qué? Obediencia y transformación. Así es como yo sé que fui elegido, fui escogido por Dios. En mi llamado, en mi obediencia, en mi transformación. Ahora, ¿qué otra cosa encontramos? ¿Qué otra palabra encontramos aquí en el versículo 2? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación en el Espíritu. Según la presencia. Entonces, la otra palabra que encontramos es según la presencia. ¿Qué significa esta palabra? En griego significa prognosis. Está compuesta por dos partes. Pro, antes. Gnosis, conocimiento. Entonces, encontramos esta palabra que significa pro, antes y gnosis, conocimiento. Literalmente significa conocimiento previo o saber de antemano. Cuando Pedro dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre, afirma lo siguiente: no fuimos elegidos por accidente. No fue por un accidente, no fue por un mérito propio, sino que Dios nos conocía personalmente y nos amó desde antes de la creación. Eso es lo que está diciendo. No fuimos elegidos por accidente, no fuimos por un mérito propio, algo que hicimos y por eso fuimos escogidos, fuimos elegidos. No fue por buenas obras. Muchos pueden pensar por buenas obras fueron escogidos. No, fuimos elegidos porque Dios nos conocía antes. En Jeremías menciona que Dios lo conocía desde el vientre, antes que naciese, ya lo conocía el Señor. Esto es prognosis, conocimiento anticipado. Ahora, Dios nos conocía personalmente, Dios nos conoce personalmente y nos amó desde antes de la creación, es lo que está diciendo. Nuestra salvación está segura porque está enraizada en la mente eterna de Dios. Saber anticipadamente implica relación íntima. Ahí entendemos que saber anticipadamente implicaba una relación íntima. Dios sabía al momento de escogernos o de elegirnos.
o en el momento de nuestro llamado, que Él quería tener una relación íntima, un propósito determinado, algo claro con nosotros. Como una pareja se une con que con el propósito de que de tener entablar una relación íntima más allá, algo más profundo, algo claro, algo formal. Un amor personal también significa tener una comunión. Dios quería tener una comunión. Por eso Dios quería escogernos y amarnos. Quería escogernos y amarnos. Por eso Pedro usa palabras para consolar a los creyentes, porque estas palabras iban a ser de apoyo para los hermanos. Estas palabras iban a consolar a los creyentes perseguidos, recordarles que su fe no es casualidad, sino fruto de haber sido escogidos y escogidos por Dios desde la eternidad, como dice Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió, para ser santos. Entonces, en esa presencia, según la presencia, según su conocimiento nos lleva a ser santos. Según el conocimiento de Él, para que nosotros fuéramos santos. ¿Sí? Para ser santos. Entonces, cuando Pedro les habla de esto, es para consolar a los creyentes. Dios los eligió según su presencia, según su conocimiento, para que usted fuera un pueblo santo, entre medio de un mundo pagano, entre medio de un sistema pagano en el cual ellos estaban viviendo, entre medio de muchas pruebas, dificultades, sufrimientos, persecuciones. Dios los llamó, Dios los escogió y Dios quiere tener esa relación íntima con ellos. Dios los ama. Eso es lo que le está diciendo. Dios los escogió y los tiene en que Dios los escogió para una ciudadanía celestial. Entonces, pasando a la otra palabra que encontramos en la santificación en el Espíritu. Entonces, Dios, está diciendo el apóstol Pedro allí, Dios los eligió. Sí, Dios los eligió, pero ¿cómo los eligió? Según la presencia, según su conocimiento anticipado. Este conocimiento no significa que el Señor, no significa que fue por méritos propios o por el azar, no fue por suerte. Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo. Dios ya los había escogido según el conocimiento anticipado del Señor. Aparte del conocimiento anticipado, Dios los escogió de la siguiente manera. Dice así, los eligió según la presencia de Dios Padre en santificación. Entonces, Dios los escogió según la presencia en santificación. Tres cosas. En santificación. ¿Qué significa la palabra santificación a la que el apóstol Pedro está hablando? Del griego agaismos, de la raíz agios, santos separados. ¿Qué es santificación? Es el acto de apartar algo o alguien para Dios. En términos espirituales, ser separados del pecado y dedicados a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Santificación es que ustedes son apartados del pecado y dedicados a Dios. Entonces, ahora, el proceso de la santificación por el Espíritu cambia a una persona desde de adentro
para que seamos más como Jesús. ¿Cómo vamos a ser como Jesús? Cambiando desde adentro todo lo malo que, que nos permite que el Espíritu trabaje en nosotros, para que el Espíritu pueda morar en este cuerpo. Entonces, Él trabaja desde adentro. En la elección de la santificación, la elección y la santificación van juntas, porque el Espíritu es quien hace real esa elección al creyente. Es la que demuestra que esta persona es un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero esclavo de Cristo, un verdadero siervo de Cristo. El Espíritu, la santificación, porque la santificación es lo que hace que la persona demuestre frutos. Ahora, lo que está queriendo decir Pedro aquí, Pedro quiso decir que el Espíritu Santo, la obra en ellos, es para apartarlos del pecado y conducirlos a una vida santa como escogidos de Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Pedro quiso decir que el Espíritu Santo obra en ellos para apartarlos del pecado, conducirlos a una vida santa como escogidos de Dios. A eso lo está diciendo. Por eso vemos versículos donde el apóstol Pedro dice que dice así, hay un versículo que dice así. Voy a leerlo aquí. El versículo 12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuren entre vosotros como malhechores glorifican a ellos en el día de la visitación, en el día que el Señor venga. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor someted a toda institución, ya sea rey como superior. Entonces, para que pueda hacerse la obra en el Señor, ¿qué tiene que hacer? Manteniendo una buena vuestra manera de vivir. De esa manera es que a veces, ¿cómo nos vamos a comportar de una buena manera? A través de la santificación en el Espíritu. Pero ¿qué más menciona el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro menciona otra palabra más, la obediencia. Para que pueda haber una santificación en el Espíritu, tiene que haber obediencia, es lo que está diciendo el apóstol. ¿Cómo van a mantener una buena manera de vivir? Siendo obedientes, siendo santificados por el Espíritu. Cuando habla de la obediencia, significa lo siguiente. En griego es hipakoin. Hipakoin significa escuchar con atención, responder con sumisión a lo escuchado, actuar según lo que se ha oído. La obediencia es más que hacer lo correcto. Implica una actitud del corazón que escucha y responde al llamado de Dios con fe y entrega. Eso demuestra un corazón obediente. La obediencia significa escuchar con atención, responder con sumisión a lo que escuchó, actuar según lo que se ha oído. Es más que hacer lo correcto. Es más que hacer lo correcto, porque esto implica una actitud del corazón, un corazón que está cambiado, un corazón que quiere cambiar. Es una actitud que responde a un llamado de Dios. Cuando la persona se entrega total y completamente es porque ha obedecido, ha escuchado con atención. Pedro se refiere también principalmente a obedecer el llamado del Evangelio. Muchas personas no muestran obediencia. Muchas personas solo quedan con el creer, pero el obedecer no llegan a este caso. ¿Por qué? Porque no prestaron atención al llamado, no respondieron con sumisión, por eso solo se quedan en el creer. Cuando el llamado del Evangelio, entonces hay que obedecer el llamado del Evangelio, está diciendo ustedes tienen que aprender
obedecer el llamado. Los que ya son por eso, convertidos tienen que aprender a obedecer, que fueron llamados ese evangelio al que ustedes creyeron, a obedecer a Jesucristo como su Señor, entender que Cristo es el que gobierna sus corazones, obedecer a una vida santa, apartada de todo el pecado, de todo lo que puede corromper sus vidas. A eso el apóstol Pedro le está hablando, a obedecer a una vida santa. Pero ¿qué más menciona ahí en ese texto? Bueno, habla del derramamiento o el rociamiento, dice aquí. Dice así el versículo. Dice así, ser rociado con la sangre de Cristo. Entonces, para poder ser santificado, esto nos lleva, para poder ser elegido, ser según la presencia, según el conocimiento anticipado, para ser santificado, y para que poder ser santificado hay que obedecer. Y para obedecer, ¿qué es lo que se va a obedecer? Obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Entonces, vamos a obedecer ¿qué? Lo que Cristo hizo, lo que Cristo derramó por nosotros, por cada uno de nosotros. Ahora, hablando allí en el texto, cuando habla del derramamiento, hace referencia al antiguo pacto. Moisés roció al pueblo con sangre al establecer el pacto. Moisés hizo esto en el pacto. Éxodo 24:8. ¿Qué hizo Moisés en el Éxodo 24:8? Dice así. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué hizo Moisés? Roció la sangre a todo el pueblo y habló del pacto que hizo. Entonces, Moisés hizo eso. También lo hacían el sumo sacerdote, rociaba la sangre sobre el altar para purificación en Levítico 16. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Uno, para poder establecer un pacto, derramamientos de sangre, para hacer el pueblo escogido, sangre. Ahora, para el sacerdocio, en el sacerdocio, la purificación, sangre. Entonces, todo tenía que ver con sangre. Ahora, pero así como Israel fue rociado con sangre, es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro, así como Israel fue rociado con sangre como señal del pacto, ahora los creyentes en Cristo somos redimidos por el derramamiento de sangre. En Hebreos 9:22, hablando del rociamiento, en Hebreos 9:22 dice: Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Miren, todo es purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Para que los pecados del pueblo fueran expiados, tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces, para que fuéramos elegidos según la presencia, para que fuéramos santificados, tenía que haber sangre. Ahora, cuando somos limpios, bueno, hablemos de la remisión de pecado, pero también por el derramamiento de la sangre en Hebreos 9:22, también cuando somos limpios por la sangre, es pura
es puramente un concepto espiritual. ¿Por qué es un concepto puro espiritual? Porque ¿qué es lo que hace la sangre? La sangre literalmente mancha, no limpia. ¿Qué hace el agua? El agua, por otro lado, es un agente de limpieza. ¿Por qué? Porque el derramamiento, cuando dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados con los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua. Ahí está la parte. ¿Qué hace? Purificando los corazones de mala conciencia. ¿Qué hace el agua? Es un agente que limpia los corazones de mala conciencia. Lavado los cuerpos con agua. ¿Con qué se lava? Con agua. Entonces, así dice, los cuerpos lavados con agua pura. En Hebreos 10:22 habla lo siguiente, hablando lo que está diciendo aquí. Hebreos 10:22, acerquemos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura, en un sentido espiritual. Por eso, cuando nosotros lo bautizamos ¿en qué? En agua. Por eso Pedro se refiere al renacimiento de sus lectores, los que han nacido. Estas personas que han nacido en un renacimiento lleva a cabo cuando habían sido bautizados en Cristo. Bueno, cuando dice habían sido lavados, cuando somos lavados para una nueva conciencia. Pedro enseña que la salvación es una obra de la deidad. Ahora, ¿qué está enseñando aquí? ¿Quiénes participaron en por ejemplo, en el derramamiento para que sus lectores fueran redimidos, para que fueran renacidos, para que fueran una nueva criatura, para que tuvieran una nueva conciencia, como dice Hebreos 10:22, y para que fueran obedientes, para que fueran santificados, para que fueran elegidos? Obraron tres personas. Tres personas. Aquí dice, leyendo el versículo, que yo lo puse ahí, pero leamos ahí. Elegidos según la presencia del Padre. Bueno, el Padre, ¿qué hace? Los eligió según su plan eterno, según la presencia, según su presencia. Esto es según su conocimiento anticipado. Dios planeó esto. Ahora, el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Dice, en santificación del Espíritu. El Espíritu, ¿qué hace en la vida del creyente? Lo que el apóstol está diciendo. Dios los apartó, el Espíritu los apartó y los transforma al creyente. El Espíritu los aparta y transforma al creyente. El Padre hizo esto, le está diciendo. El Padre planeó la salvación para ustedes en su conocimiento anticipado. Y el Espíritu los apartó y los transformó. Jesucristo los redimió con su sangre. ¿Para qué? Para que fueran obedientes, para poder obedecer en una vida santa que agrada al Señor. Esto es lo que Pedro estaba enseñando. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos, uno, que Dios nos eligió, el Padre nos eligió en su conocimiento, en su mente infinita. Dios planeó esto para nosotros. Y el Espíritu trabajó en apartarnos y transformarnos. Y Jesucristo nos redimió de nuestros pecados a través de su sangre, en la obediencia que nosotros decidimos obedecer ese evangelio puro y santo. Eso es lo que aprendemos y es lo que Pedro le está enseñando a sus lectores. Y aprendimos del saludo. ¿Quién era Pedro? ¿Quién fue el escritor de esta carta?
¿Quiénes eran los expatriados al- a las que esta carta iba a llegar? Esta enseñanza era para cada uno de los hermanos que habitaban en cada de estas provincias romanas, a los cuales estaban sufriendo. Necesitaban saber que alguien los escogió, que alguien los santificó y que alguien derramó su sangre por ellos, por los cuales ellos deberían mantenerse firmes en la esperanza viva. Gracias, llegamos hasta aquí. Gracias por el espacio, el tiempo que están dedicando para este estudio. Que este estudio sea de provecho para sus vidas y que espero volverlos a ver en el siguiente estudio. Vamos a orar para que Dios siga cuidándolos, para que Dios nos siga dando vida y si Dios viene, pues estar preparados. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias por este momento, por este espacio, por esta herramienta que nos das de podernos comunicar, Señor, a la distancia. Te pedimos porque este estudio sea de provecho, porque podamos discernir cada palabra que se estudió en este momento, aprender de los expatriados, de aquellas personas que vivían aislados, personas que estaban sufriendo por un gobierno romano, hermanos que necesitaban palabras de consolación, palabras que le dijeran que fueron elegidos por el Padre, palabras que le dijeran que fueron santificados por el Espíritu, palabras que le dijeran que alguien derramó sangre por ellos, demostrarles que ellos tienen un valor especial, que ellos fueron comprados no con oro, plata, ni otra cosa corruptible, sino con una sangre preciosa. Recordarles todo eso que el apóstol Pedro está expresando, que no solo son palabras del apóstol Pedro, sino palabras inspiradas por el propio Espíritu Santo, Señor. Te pedimos porque en este momento esta enseñanza quede en lo más profundo de sus corazones, que estos estudios siempre lo pongan en práctica en las vidas para poder ayudar a otros hermanos que estén sufriendo, otros hermanos que necesitan saber que alguien nos ha llamado, que alguien nos ha escogido para, para ser santificado y ser rociado por la sangre de Cristo. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.